Grabar. Si puede orar para empezar, por favor, mamita. Amén, hijo. Padre grande, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por un día lleno de ti, Señor, de tu gran misericordia, Señor, que la renuevas día a día. Gracias, Señor, porque tus ojos están puestos, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y sobre este mundo, creación tuya, Señor. Gracias, Padre, por tu amor eterno, Señor. Y como tú dices, Señor, buscadme mientras pueda ser hallado, Señor. Y nosotros esta noche, Señor, estamos así, Señor, necesitados de ti, buscándote, Señor, para que edifiquen nuestra vida, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, Señor. Te pido, Señor, esta noche que nos ayude en cada lugar donde estamos, Señor. Que ayudes, que aquietes todo, Señor, para que podamos tener conciencia de tu palabra y para que tu palabra se haga viva, eficaz, Señor, en cada corazón, tanto de los que vamos a estar ahora aquí como los que van a escuchar más adelante, Señor, porque no hay nada que pueda detener tu palabra, Señor, no hay nada que pueda ante ti. Te pido, Señor, esta noche también que obres sobre tu siervo, Señor, un siervo que te ama, Señor, y un siervo que te anhela, que lo guardes, Señor, que lo tomes, Señor, y que pongas esta agua calma, Señor, esta paz, Señor, que proviene de ti, y que así como tú lo usas, Señor, así sea también esta palabra llena de vida, Señor, en su vida, en su corazón, así como en toda su familia, su esposa amada y su hijo y toda su simiente. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo y por la oportunidad, Señor, que aún nos queda de anhelarte, de buscarte, de crecer, Señor, y de prepararnos, Señor, para ser luminarias, Señor, y ser luz, Señor, así como tú lo quieres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, mamita. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que es, bueno, todos los temas que hemos visto son importantes, pero este tema es importante porque cualquier cosa que queramos hacer, vamos a necesitar de la unción de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de la unción. Ya hablamos de los bautismos, hablamos de la carne y el espíritu, de andar en el espíritu, hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, la necesidad de mantenernos en la llenura del Espíritu Santo, que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial de la búsqueda y la permanencia en la llenura del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Así que vamos a ver algunas definiciones. Bueno, la unción en sí, ¿cierto? Ungir es vertir, ¿cierto? Algún elemento sobre otra persona, ¿cierto? Como señal de ungimiento, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista obviamente espiritual y desde el punto de vista bíblico, ninguna persona puede realizar con sus propios recursos humanos ningún servicio a Dios. Necesitamos la unción, si no, no podemos. El Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender de que de la manera que el Señor Jesucristo está con nosotros es por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer, no solamente está hablando de que si no somos salvos, si no estamos en su voluntad, etcétera, etcétera, sino que está hablando de que la unción permanezca en nosotros. ¿Mm? Vamos a ver. Por ejemplo, untar, aplicar, verter alguna sustancia, ¿cierto? Como óleo, aceite. Y nosotros sabemos, según el Salmo 23:5 y 92:10, que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, ¿cierto? Inició y fue ungido con el Espíritu Santo, como él mismo lo dice en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Vamos a revisar el Salmo 23:5 para que veamos estas pruebas bíblicas.
Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces, ¿cómo podemos ver de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo? Con lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido. Ahí está diciendo de que la unción real, ¿cierto?, es la unción que viene que es del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo. Muchas veces en el Antiguo Testamento, según el contexto bíblico, podemos estar hablando de aceite como un aceite físico que realmente es una señal, una luz, una muestra de lo que vendría a ser la verdadera unción con el Espíritu Santo. Y muchas veces en las Escrituras también, cuando hace referencia a ungir con aceite, está haciendo referencia al Espíritu Santo, pero nombrándolo como aceite, como la unción de Dios, que se entiende que es la unción con su Espíritu Santo, ser lleno de su Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, en el sentido teológico, la unción se recibe inicialmente, como les decía yo, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? No se repite el bautismo en el Espíritu Santo, pero la unción se debe renovar continuamente. Y este es un ejemplo que yo doy siempre. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en Hechos 1, del 5 al 8, dice: y vendrá el Espíritu del Señor, ¿cierto?, sobre ustedes, y, ¿cierto?, los investirá de poder para que me sean testigos, etcétera, etcétera. Y vemos posteriormente que ellos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo cuando oraron que el Señor les diera vehemencia, ¿cierto?, para poder predicar y hablar de la palabra de Dios mientras Dios hacía milagros y señales. ¿Ya? Ahora, la unción se debe experimentar constantemente en nuestra vida cristiana para poder vivir una vida victoriosa. Vamos a ver 1 de Juan 2:27. A ver si lo pueden leer, David, por favor, porque tengo otra versión. 1 de Juan 2:27. Juan 27. Sí. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí hay un tema interesante porque esto marca una de las diferencias más grandes entre la manifestación de la unción del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver de que en el Antiguo Testamento las personas que eran llenas del Espíritu Santo eran en situaciones específicas. Por ejemplo, el mismo Saúl dice de que, por ejemplo, cuando tuvo su primera batalla como rey en contra de los filisteos, ¿cierto? Él mandó a descuartizar un toro, ¿cierto? Y dijo de que el que no viniere a la guerra en pos de él, así iban a hacer con su toro, con su asno, lo que sea. Pero antes de eso dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y él tomó valor y sabiduría, ¿cierto? Y hizo eso y provocó el efecto que debería haber provocado, que las personas se impactaron con lo que hizo y tuvieron temor y siguieron a Saúl a la guerra. Entonces, si Saúl lo hubiese hecho sin unción, no hubiese causado ese efecto sobre el pueblo de Israel. Y quizás ni siquiera se le hubiese ocurrido. Pero vemos de que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Sansón también, que dice muchas veces: y vino el Espíritu de Jehová sobre él, e hizo esto en contra de los filisteos, e hizo esto acá. Entonces, en un momento venía el Espíritu de Jehová, le daba lo que tenía que darle, fuerza en el caso de Sansón, valentía, sabiduría, y se apartaba. Pero aquí vemos una diferencia tan grande. En cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros. Entonces, esa es una de las características más grandes, que el Espíritu Santo ahora habita en nosotros.
habita en nosotros. Parte de la promesa que dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Dice, el Espíritu de verdad está con vosotros, pero estará en vosotros. Y eso ocurre desde el nuevo nacimiento. El bautismo es la llenura, cuando nosotros somos llenados, cuando el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos inviste de poder. Y eso es algo que hay que ir renovando, porque necesitamos ser investidos de poder para poder hacer todas las cosas. Ahora, que permanezca en nosotros no significa que no la debo renovar. ¿Por qué? Porque si yo ando en la carne, la llenura del Espíritu Santo yo la tengo que renovar constantemente, que no significa que el Espíritu Santo se vaya. Está la unción ahí, pero no estoy siendo lleno. ¿Por qué? Porque ando en la carne. Por lo tanto, mi alma, mi mente, mi voluntad, mis emociones, mis pensamientos, mis fuerzas, mis capacidades físicas van a estar alimentadas por la naturaleza pecaminosa, van a estar influenciadas por la naturaleza pecaminosa e incluso por demonios. Entonces yo necesito andar en el Espíritu para poder renovar la unción, que no significa que la vuelvo a recibir, sino que el Espíritu Santo me llena, empieza a tener influencia empieza a llenar todo mi ser, pero para eso yo tengo que andar en el Espíritu, ¿ya? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Aquí quiero aclarar un tema que dice de que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Acá hay un tema interesante porque esto tiene relación con lo que dice el Señor Jesucristo, que dice, y Él tomará de lo mío, hablando del Espíritu Santo, y os lo hará saber, ¿cierto? Y Él os recordará todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos de que la unción es necesaria para que nos enseñe todas las cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje en Ezequiel que les he compartido con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, donde dice, os limpiaré con agua limpia, ¿cierto? Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, ¿cierto? Y haré que andéis en mis mandamientos. Entonces, ese proceso donde el Espíritu Santo nos hace andar en sus mandamientos es el proceso de la unción, o lo que hace la unción, o la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, como lo quieran ver. Nos enseña, ¿cierto?, a vivir. Entonces, en ese contexto, en el contexto de que lo que solamente Dios me puede enseñar, que es a guardar su palabra, se está refiriendo a esto. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, o sea, no hay otro ser en la tierra que me pueda enseñar de una manera práctica a hacer la voluntad de Dios, porque nadie la podía hacer, sino porque el mismo Dios, o Pablo cita, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En Romanos 3 dice, no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno. Por eso que en Ezequiel dice, yo les daré el Espíritu Santo, pondré mi Espíritu dentro de vosotros y os haré que andéis en mis mandamientos. Entonces, ese proceso de tener la dicha y la capacidad de poder realmente guardar sus mandamientos es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no se guardan de forma externa, porque si no es carne. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, para que realmente yo la guarde, tiene que tener un efecto en el interior y de ahí empezar a provocar un efecto exterior. Por eso que si hay un mandamiento que dice, por ejemplo, no matarás, hay mucha gente que no ha matado a nadie nunca. Pero ¿estará guardando el mandamiento de Dios como a Dios le agrada? Si no tiene unción, no. ¿Por qué? Porque no es algo externo, es algo interno, que provoca una transformación del origen de lo que yo hago o de lo que yo no hago. ¿Por qué yo no mato a nadie? Porque no he tenido oportunidad quizás. Por cobarde, porque no se ha dado la situación, por temor a las consecuencias.
de caer preso, de lo que me va a pasar, ¿cierto?, en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, pero un mandamiento con unción de Dios proviene de una transformación interior, y esa transformación solamente nace de una experiencia sobrenatural que es el nuevo nacimiento. Por eso que los mandamientos de Dios no se pueden guardar si no es por obra sobrenatural del Espíritu Santo. A eso se refiere aquí con que la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas, y dice, y así como ella os enseñó, permaneced en Él. ¿A qué nos lleva la unción? A permanecer en Jesucristo. ¿Y qué dice Juan 15? ¿Qué significa permanecer en Jesucristo? ¿Mm? Guardar su palabra, justamente. Y aquí lo tenemos en Juan 15. Dice, en Juan 15:9, como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿cómo nosotros permanecemos en Él? Guardando sus mandamientos. Y lo dice claramente. ¿Por qué habla de permanecer en Él? Que es lo mismo que permanecer en su amor. Porque en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. Entonces, la unción nos enseña a permanecer en el Señor Jesucristo. Por eso que es una experiencia sobrenatural y no es religión. La unción, la experiencia con el Espíritu Santo, nos enseña cómo realmente guardar un mandamiento. Por ejemplo, yo me puedo esforzar mucho por perdonar o por no enojarme con alguien, ¿cierto? Porque la palabra dice que no tengo que guardar rencor, que tengo que perdonar, etcétera, etcétera. Pero cuando nace por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en lo más profundo de mí. Por eso que muchas veces como seres humanos pensamos que cuesta más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace una obra profunda, no hace una obra externa, no hace una obra que simplemente yo trato de pensar en otra cosa, ¿cierto? Para no molestar, sino que trata las raíces, lo que hay en mí, lo que provoca, me entrena, fortalece mi fe, etcétera, etcétera. Cambia mi carácter, desde adentro hacia afuera. ¿Mm? Ya, vamos a seguir, si no me voy a retardar mucho acá. El origen de la unción. El origen de la unción. El origen de la unción es Dios. Dios es el que nos unge y nos sella. Segunda de Corintios 1:21, Hechos 10:38, Hebreos 1:9. ¿Puede buscar Segunda de Corintios? Hechos 10:38 dice, y en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí dice claramente que a Jesús, ¿quién lo ungió? Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Entonces, el origen de la unción viene de Dios. Vamos a ver 2 de Corintios 1:21. Amén. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ya. Aquí no solamente está hablando del Señor Jesucristo, sino que ¿qué dice? El que nos confirma. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ya, entonces dice el que nos ungió es Dios. Y ahí está hablando del ministerio. ¿Ya? Denme un segundo, amados. Ya, entonces, dice el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Ya? Hebreos 1:9 dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con oro de alegría, más que a tus compañeros, hablando obviamente del Señor Jesucristo. Aquí vemos algunos aspectos
que la unción llega con requisitos. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Vamos a ver otros requisitos en lo que va en este estudio. También, ¿cierto? También, por ejemplo, en 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, hablando de los ministerios, es, y el que nos ungió es Dios. Y eso habla mucho de que la forma en que Dios confirma el ministerio es por medio de la unción, no solamente para uno mismo, sino para las personas que nos toca ministrar. La unción es la que, entre comillas, ¿cierto?, provoca el efecto que Dios espera, provoca el seguir a alguien en el sentido de ¿cómo se llama?, que me ministre. Es la unción de Dios la que provoca esa confianza. Cuando son cosas humanas, nunca es perduradero. No sé si esa palabra existe. Perdón. El Espíritu Santo es la garantía que nos asegura nuestra participación en el arrebatamiento de la iglesia. Efesios 4:30. Yo le cambiaría ahí la frase arrebatamiento de la iglesia y le pondría participación en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero entiendo por qué el apóstol lo tiene que haber puesto. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, no es que el Espíritu Santo nos ponga un sello, una marca, dice, ya, lo voy a arrebatar cuando venga el Señor Jesucristo. Porque no es que nos garantice la participación en el arrebatamiento, sino que nos garantiza la participación en la resurrección o en la transformación de nuestro cuerpo. El arrebatamiento es un hecho circunstancial que va a ocurrir en la venida del Señor Jesucristo, que va a incluir también a los justos que van a ser resucitados, obviamente, porque van a ser todos elevados al cielo para recibir al Señor Jesucristo en el aire. El tema está que lo que nos garantiza que vamos a participar es la unción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es la garantía que tenemos de la redención. ¿Ya? La unción debe ser diaria y continua para enfrentarse a las emergencias del día o los problemas cotidianos. Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y el ungüento ya vimos que es sinónimo de la unción. ¿Ya? Entonces es algo que tengo que renovar diariamente. No es solamente para servir en la iglesia, no es solamente para predicar, no es solamente para enseñar, no es solamente para dar una profecía, ni tampoco es solamente para estar preparado si me encuentro en la calle con alguien y le tengo que predicar, si me hace una pregunta, etcétera, etcétera. Sino que es para todas las cosas que tengo que hacer en el día. Problemas en el trabajo, necesito la unción. Problemas en las finanzas, necesito la unción. La unción me va a dar paz, la unción me va a dar sabiduría, la unción me va a dar el poder para poder solucionar cualquier problema. Porque no nos van a faltar problemas, pero necesitamos la unción para poder hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Ya. Vamos a ver las clases de unción que hay. Vamos a ver una unción que es la unción sacerdotal. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender de que en el antiguo pacto, ¿cierto? Y ahora también para ejercer cualquier ministerio, la persona debe tener unción. En el antiguo pacto, por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos con aceite. Antes de, ¿puede buscar Éxodo 30:32? Antes de iniciar su ministerio. ¿Ya? Lo cual ya vimos que es un reflejo de la unción del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, aquí hay un requisito fundamental, por eso que la unción y la carne no son compatibles. Para yo poder andar en la unción de Dios, poder renovar la unción de Dios, poder ser lleno del Espíritu Santo, necesito andar en el Espíritu. Éxodo 20:32. ¿20:32? 30:32, perdón. Sobre carne de hombre no será derramado,
ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Ya, ahí hay dos cosas importantes. Dice, sobre carne de hombre No será no será derramado. Eso está hablando de dos cosas. Primero, desde un punto de vista, ¿cierto?, más amplio, que es el que vamos a ver ahora, sobre la carne, sobre naturaleza humana, porque dice carne de hombre, está hablando de naturaleza humana. La unción se derrama cuando nosotros andamos en el espíritu. Se derrama sobre nosotros, en nuestro hombre espiritual, y de ahí ejerce influencia sobre todo nuestro ser. ¿Ya? Entonces, no se derrama en la carne, y ahí está hablando de otra cosa también. Cuando dice sobre carne humana no será derramada, está hablando también de que se derrama sobre quien Dios determina y escoge. No se puede derramar sobre cualquier hombre. Sobre los que Dios dijere, a este se unge, a ese se unge. Y lo otro es que dice, no haréis imitación. Y eso también tiene que ver con lo espiritual. Nosotros, o muchas personas, nosotros podemos llegar a un error garrafal de intentar imitar la unción, de imitar las manifestaciones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y podemos caer en ocupar técnicas humanas imitando a otras personas para poder lograr los mismos efectos. ¿Sí? Ahora, eso obviamente nos va a traer problemas. Ahora, es normal que en un proceso de un discipulado, una persona que está siendo ministrada por otra tenga ciertas cosas similares al principio, pero en algún momento va a encontrar su identidad. Vamos a ver Éxodo 30-33, que está ahí mismo. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Ya. Aquí hay también lo mismo. Si nosotros tratamos de imitar la unción, podemos tener consecuencias fatales. Además de andar ungiendo, porque para yo poder ungir a alguien, miren, nosotros vimos que el que unge es Dios, pero muchas veces por la imposición de manos Dios también puede ungir. Si nosotros andamos ungiendo gente, como hay gente que unge pastores y ministros por ahí, y no viene de parte de Dios, y no lo unge Dios, yo me puedo meter en un problema grave. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo dos cosas: falsificando la unción, dándole testimonio a la otra persona que Dios es el que está ungiendo cuando no es así. Y segundo, estoy ungiendo a alguien que no debería ser ungido. Entonces, tenemos una responsabilidad. Levítico 7, 36 y 37. Tú buscas Levítico 7, yo busco Levítico 8. 36. 35 y 36. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en su generación. Ya. Lo voy a leer en esta versión, el 36. Dice: es lo que Yahvé ordenó que se les diera por estatuto perpetuo a sus generaciones desde el día que fueron ungidos por los hijos de Israel. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. Primero, Dios los ungió y por causa de la unción tenían derecho a recibir de las ofrendas. Y aunque esto aplica para el sacerdocio arónico y para sus hijos, ¿cierto?, también aplica en el sentido de la administración de las ofrendas en la iglesia desde el Nuevo Testamento. Tiene que ser con personas que tengan unción. Dios no le va a proveer a alguien que no tenga unción. ¿Ya? Vamos a ver Levítico 8:12. Dice: luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. La unción trae como resultado la santificación y la consagración. La unción, el poder de Dios, me lleva a querer consagrarme, apartarme de las cosas inmundas, de las cosas del mundo, etcétera, etcétera, en los detalles más íntimos, y a la vez, ¿cierto?, la unción provoca en mí el poder para lograrlo.
Sin la unción no podemos consagrarnos para Dios. Levítico 21, 10 al 12. Dice: el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, ya haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza, ni rasgará sus vestidos, no entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema del aceite de la unción, creo que en esa versión dice la corona del aceite de la unción, ¿cierto?, de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Entonces, el que tiene la unción tiene que cuidar sus relaciones personales, las malas conversaciones y cualquier cosa que perjudique su relación con Dios. Este es el precio de servir a Dios. Yo les he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, de que un cristiano, hay ciertas cosas que podemos hacer que no son malas. Ir al cine, ver una película, no sé, tomarnos vacaciones, que está bien para todos, pero muchas veces por causa de la unción, porque la unción es para consagrarme para algo en particular, por causa de la unción para servir a Dios, muchas de esas cosas de las cuales tengo derecho a hacer, muchas veces me voy a tener que negar, quizás no para siempre, pero hay cosas que me tengo que apartar más por causa de la unción, por causa del servicio a Dios. Es lo mismo que Pablo explica, pero desde otro punto de vista, el atleta, ¿cierto? Está bien comer, está bien hacer un montón de cosas que no es malo, pero el atleta muchas de esas cosas no las hace porque quiere ganar la carrera. Se abstiene de ciertos alimentos, se abstiene de fiestas, se abstiene de dormir mucho, se abstiene de un montón de cosas para poder llevar un entrenamiento y poder ser un atleta de élite. Así también y mucho más, la unción que está en nosotros. Busca Lamentaciones 5:16 para que veamos lo que tiene que ver con la corona. La unción sacerdotal es como una corona. Y esa corona la detecta el mundo espiritual, aunque no el mundo material, obviamente. Nadie anda viendo que las personas andan con una corona, ¿cierto?, sino que es algo que se mueve en el mundo espiritual. Cuando nosotros pecamos, esta corona, que es la unción, la perdemos. No significa que se va el Espíritu Santo, sino que el llenado del Espíritu Santo se apaga, ¿cierto? No porque esté apagando el Espíritu Santo, sino porque estoy haciendo de que mi alma y mi cuerpo se esté influenciando directamente por el pecado. Lamentaciones 5:16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¿De qué está hablando? De la unción. Levítico 21:12 decía claramente, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él. ¿Ya? Primera de Samuel 2:35. ¿Puedes buscar por mientras Números 18:8? Por favor, David. Dice: andará delante de mí ungido todos los días. Y esto es con referencia a Samuel, ¿cierto? Dios dice, andará delante de mí ungido todos los días. Ahí está hablando de que Samuel iba a andar ungido delante de Dios todos los días. Y aquí vemos dos cosas: la necesidad de una unción permanente y de que la forma en que podemos andar delante de Dios, y andar significa andar de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos, es con la unción. ¿Ya? Primera de Juan 2:27, ya lo leímos, que decía que la unción era permanente. Vamos a ver Números 18:8. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Ya, ¿por qué le dio las ofrendas, el cuidado de las ofrendas? Y cuando habla del cuidado de las ofrendas, es administrarlas para las necesidades que habían y para poder solventarse y vivir, porque ellos se dedicaban al servicio a Dios. O sea, tenían que vivir de alguna forma, por causa y por razón de la unción. Y yo siempre enseño esto muchas veces cuando hay gente que tiene dudas de si diezmar o no, si ofrendar, qué hacer. Mire,
Dios ha dado las ofrendas por causa de la unción. Donde usted vea que se mueve la unción de Dios para administrar su vida, hay de la ofrenda. Entonces, no es válido decir, por ejemplo, yo doy el diezmo o doy la unción y ya es responsabilidad del pastor o quien sea lo que hace con él. Y yo viendo que es un ladrón, que es aquí, allá, porque la palabra de Dios me dice que es por causa de la unción. Dios se la ha dado. Amén. Era 1 Samuel 2:35, hermano. Andará delante de mí ungido todos los días. Eso, ¿ya? Ahora, para cualquier cosa en la iglesia, nosotros debemos que las personas que hagan cualquier servicio en la iglesia, por muy mínimo que sea, deben tener unción. Nosotros tenemos el ejemplo en el libro de Hechos, de que se escogieron 7 diáconos para servir las mesas, y que ellos tenían que estar, uno de los requisitos era el que fuesen llenos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros cometemos el error porque vemos que alguien tiene las cualidades físicas o las cualidades naturales para administrar bien el dinero, para predicar porque tiene buena dialéctica, tiene un manejo de grupo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y los ponemos como líderes. Hay mucha gente mundana que tiene muy buen manejo de grupo, incluso mejor que el de muchos cristianos. Tiene mucha talentos o facilidades para poder transmitir un mensaje y hacer un discurso de una manera clara, ordenada, entendible, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que puede mover incluso masas solamente por el discurso. Pero eso no quiere decir que tengan esa habilidad que necesariamente tienen la unción. Entonces, nosotros para cualquier servicio en la iglesia, yo prefiero una persona que tenga unción, aunque quizás no tenga la habilidad para hacer algo, ¿cierto?, a una persona que tenga la habilidad y no tenga la unción. Yo no lo voy a poner a hacer algo, por muy habiloso que sea. Quizás le voy a dar una oportunidad o dos para ver si desarrolla la unción en ese momento, porque la unción me va a dar la capacidad de afrontar cualquier problemática, y yo lo he experimentado. Cualquier problemática que no tengo idea cómo hacerla y que yo sé que no tengo el talento, que no tengo eso naturalmente, la unción de Dios me ha provisto lo necesario para poder llevarlo a cabo en el servicio de la iglesia y en las cosas naturales. Entonces, la unción de Dios es altamente relevante. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Quiere servir en la iglesia? ¿Quiere sentirse útil? Busque la unción. Sin unción no va a poder servir a Dios. ¿Amén? Ya. Característica del oficio de sacerdote, porque estamos viendo la unción sacerdotal. Característica del oficio de sacerdote. Es una unción, obviamente, como ya vimos, que se relaciona directamente con el servicio a Dios, ¿ya? Y obviamente el servicio a Dios en la iglesia. Todo sacerdote era constituido por una característica especial para ser mediador o intercesor, ¿cierto?, entre Dios y el pueblo a favor de los hombres. Y eso lo dice Hebreos 5:1. La intercesión, la oración a favor de otros delante de Dios es una característica primordial de esta unción. ¿Ya? En este detalle que estamos viendo de la unción sacerdotal, estamos viendo de que la unción sacerdotal nos lleva a interceder por otros, nos lleva a tener una vida de oración, nos lleva a tener una vida de consagración, en un servicio que se va a basar principalmente en mediar entre Dios y los hombres a favor de los hombres. No significa que nosotros vamos a conseguir cosas para otros, sino que realmente nos ponemos en la brecha. No significa que tenemos que recibir 5 unciones o 3 unciones. La unción del Espíritu Santo, hay una parte de esa unción, que es una unción que nos lleva a hacer un ejercicio espiritual sacerdotal. La Biblia dice de que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Y cuando habla de sacerdote, obviamente no habla de ser un sacerdote como en el Antiguo Testamento, sino las características básicas y profundas que tenía el sacerdote. Interceder, ponerse en la brecha. Pero para eso tenemos que cumplir todos estos requisitos. Consagrarnos, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos.
¿Ya? Ahí les dejé unos enlaces que ustedes pueden buscar en YouTube, ¿cierto? De la unción de un video del apóstol Norman Parich, ¿ya? Lo pueden buscar en el canal de YouTube Herederos del Reino Estudio Bíblico y lo van a encontrar. Se los recomiendo bastante para que entiendan un poco más de esto. Ya. Otras clases de unción es la unción profética. Primera de Reyes 19 del 15 al 16. Voy a buscar números. Primera de Reyes 19, 15 y 16. Yo lo encontré, hermano. Ya, hermana, léalo nomás. Del 15 al 16. Espérese. Se me fue. Primera de Reyes 15. ¿Ya? Y el 16, ¿cierto? Sí. Dice... Hoy sí me... Espérese. Dame un poquito. Paciencia, paciencia. Sí, no se preocupe. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Todo el tiempo de ambos es cortito. No, es Primera de Reyes 19, 15 y 16. ¿Lo encontró usted? ¿O lo leo yo nomás? ¿Cómo se llama? Véalo, ¿cómo se llama? Usted, si igual está cerquita. Ya, el 16, ¿cierto? Dice, Es que es el capítulo 19, versículo 15 y 16. ya dijo, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Isael por el rey de Siria, y a Jesú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel y Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eso dice hasta el 16, ¿cierto? Sí, amén. Entonces vemos que Elías, que era profeta, ungió, ¿cierto? En su ministerio, ungió a reyes. Esto pasa en el contexto cuando Elías huye de, ¿cómo se llama?, de Jezabel, y se encuentra con el Señor, ¿cierto?, cuando está escondido, ¿cierto?, en una cueva. Después de eso, él ungió reyes y ungió al profeta Eliseo, ¿cierto?, o Dios le ordena ungirlo, ¿cierto?, para que tomara el lugar suyo como profeta. Y también ungió al rey de Siria y al futuro rey de Israel. Entonces vemos esa característica de esta unción profética. Vamos a ir analizando un poquito más. Números 11 del 24 al 29. Dice, Moisés salió entonces y habló al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Yahvé descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que había sobre él, Dios tomó del espíritu que había sobre Moisés, y lo puso sobre los 70 ancianos. Y en cuanto el espíritu descendió sobre ellos, profetizaron, pero después no continuaron. Había quedado en el campamento 2 varones, uno de nombre Eldad y el segundo de nombre Medad. El espíritu reposó también sobre ellos, pues figuraban entre los inscritos, y aunque no habían ido a la tienda, profetizaron en el campamento. Después dice, y un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué ben Nun, uno de los jóvenes oficiales de Moisés, respondió y dijo, Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos? Aquí vemos algo que se condice también con lo que dice Pablo, por ejemplo, cuando dice, cuando él dice, yo quisiera que todos profetizaran. No está diciendo que todos tengan el ministerio profético, sino que yo quisiera que todos profetizaran porque dice que es
más provechoso la profecía, por ejemplo, porque él está hablando de eso, que el hablar en lenguas. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿cierto? Y a su propio espíritu, a no ser que hubiese alguien que interprete. Entonces, la unción profética que nos lleva a una característica importante que la vamos a analizar un poco. El sacerdote iba a favor del pueblo ante Dios, pero el profeta profiere las palabras de Dios hacia el pueblo. No es un representante del pueblo ante Dios, sino que es un representante de Dios ante el pueblo. ¿Ya? Primera de Corintios 15, 5, 24 y 31, que es parte seguramente de los que le acabo de citar. Todos pueden profetizar bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. ¿Lo encontraste? No. Primera de Corintios 14, 5. 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 24. ¿El mismo? 14. Sí. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, todos podemos profetizar bajo la unción y dirección del Espíritu Santo, lo cual no quiere decir que seamos profetas, ¿verdad? Vamos a ver algunas personas ungidas, solamente vamos a ver algunas porque son varias, las otras las pueden estudiar ustedes con más tiempo. Personas ungidas para un ministerio profético, y quiero que veamos 3, Saúl, David y Balaam. ¿Por qué? Vamos a ver Saúl, que se rebeló, vamos a ver David, que tenía un corazón conforme al de Dios, y vamos a ver Balaam, que pasó de ser profeta a... Vamos a irnos a Primera de Samuel y yo creo que con esto vamos a terminar. Primera de Samuel 10, 6. 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Ya, el versículo 10 y 11. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ya, y el Espíritu del Señor vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. ¿Sí? El 11, ¿no? Sí, el 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Cuando dice entre los profetas es porque pensaron de que era un profeta. Pues, obviamente porque andaba profetizando. Entonces vemos de que fueron personas ungidas para un ministerio profético. ¿Por qué? Porque no fue la única vez que Saúl profetizó. Eso fue antes de haber sido ungido o haber sido coronado rey. Les voy a leer el 19:20, capítulo 19:20, sobre el mismo Saúl. Envió entonces Saúl emisarios para prender a David. Miren, aquí cuando ya estaba en rebelión, estaba persiguiendo a David. Los cuales vinieron un grupo de profetas que profetizaban, y a Samuel erguido entre ellos que los presidía. Y el Espíritu de Dios vino sobre los emisarios de Saúl, y ellos también profetizaron. Versículo 23. Y fue allá, hablando de Saúl, a Nabot de Ramá, y el Espíritu de Dios vino sobre él y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Aquí lo que quería hacer Saúl era perseguir a David, ¿cierto? Envió emisarios, se encontraron con este grupo de profetas, empezaron a profetizar y al final fue él mismo. Y el mismo Espíritu de Dios, dice aquí, vino sobre él y siguió andando y profetizando. ¿Verdad? E independientemente que ya se había revelado. ¿Qué nos dice esto, amados? Que no porque nosotros profeticemos o digamos una profecía que sea cierta, que sea de Dios, que sea asertiva,
necesariamente es que estamos bien delante de Dios. Pero ¿cómo, hermano? Usted dijo recién que la unción nos consagra. Sí, la unción nos consagra, pero muchas veces la unción viene por un propósito y viene por causa de la misericordia de Dios. Lo que a nosotros nos va a gatillar si estamos bien con Dios son los frutos del Espíritu. No porque yo profetice, no porque yo predique, no porque una persona se haya convertido mientras yo le hablé, significa necesariamente que estoy bien con Dios. Obviamente si hay un respaldo constante de Dios en mi servicio, obviamente significa que Dios se está agradando de lo que estoy haciendo. Pero no necesariamente por haber profetizado, por tener un sueño, porque me sentí bien en alguna cosa, necesariamente significa que Dios está totalmente agradado de mi condición. Dios nos ama y no nos va a dejar de amar jamás, ¿no? Pero tenemos que tener ojo con eso. No porque una persona profetice, tenemos que seguirlo ciegamente. ¿Ya? David, primera de Samuel 16:13. ¿Puedes buscar segunda de Samuel 23, 1, 2? Yo tengo primera de Samuel 16:3, hermano. Ya, hermana, léalo, por favor. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y lo volvió a Ramá. Ya, ahí fue ungido David como rey, pero vamos a ver segunda de Samuel 23, 1, 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha venido por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Hechos 2:30 dice, hablando de David, pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos. Entonces, aquí está hablando de que David era profeta. David en los Salmos escribió muchas profecías mesiánicas sobre la venida del Señor Jesucristo, sobre lo que iba a venir sobre el Señor Jesucristo, hablando incluso en primera persona. Por ejemplo, cuando dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Hay un salmo donde habla de lo que iba a padecer el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, vemos ahí muchas profecías que hizo David porque fue ungido no solamente como rey, sino recibió la unción profética. Balaam. ¿Puedes buscar números 24 del 2 al 4, por favor? Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Ya. Entonces, sobre Balaam vino, el Espíritu de Dios vino sobre él y profirió su parábola, ¿cierto? Él venía con la intención de maldecir al pueblo. Él ya se había corrompido, ya se había convertido o estaba en proceso de convertirse en un adivino. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los emisarios del rey que quería maldecir al pueblo de Israel, él quería ir con ellos, pero dijo, Jehová no me quiere dejar ir. O sea, no. Y Jehová le dijo, no vayas. Él insistió, oye, pero vinieron otra vez porque querían darle presentes, ¿cómo se llama? Ofrecieron dinero. Y Dios le dijo, bueno, si quieres ir, anda. ¿Cómo se llama? ¿Para qué me estás consultando, cierto? Si tienes tanto deseo. Pero vas a hacer lo que yo te digo. Y se encontró con el ángel de Jehová en el camino y ya yo creo que todos saben la historia. Pero el tema está aquí que independientemente de lo que ya había en su corazón, pudo profetizar porque Dios lo usó para bendecir al pueblo como una... Por ejemplo, eso es lo que hace Dios con nuestros enemigos. Por ejemplo, el enemigo del pueblo de Israel estaba contratando a un profeta como hechicero, obviamente, para maldecir al pueblo, y Dios hizo que ese hechicero, entre comillas, ¿cierto?, contratado, en vez de maldecir, bendijera. Así de poderoso es nuestro Dios y de cómo vierte las situaciones y avergüenza a nuestros enemigos. ¿Ya? Ahí ustedes pueden estudiar con más tiempo el ejemplo de Eliseos, Azarías,
Jaziel, Zacarías y Eliú, ¿ya? Como también fueron ungidos para profetizar o con la unción profética. ¿Ya? Característica del oficio de profeta: revelar, proclamar la palabra de Dios al pueblo. ¿Ya? En Éxodo 4, 15 y 16, cuando el Señor envía a Moisés y a Aarón, dice, tú hablarás a él, hablándole, ¿cierto?, a Moisés, tú hablarás a él para que le hable a Aarón y pondrás en su boca las palabras. Y yo seré en tu boca y en la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Y él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. No le está diciendo a Moisés de que él iba a ser un Dios para su hermano, sino que le está diciendo cómo es el tema profético. A Moisés le iba a decir a Aarón las palabras, iba a poner las palabras en su boca, le está diciendo de que Aarón, o sea, Moisés le tenía que decir a Aarón, dilo de esta manera, o sea, ni una palabra más, ni una palabra menos. Y así actúa el profeta. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Dios dice esto y esto. Entonces, la unción profética, para los que no tenemos el ministerio profético, radica en que yo soy emisario de las palabras de Dios en el mundo. Y eso significa en todo lo que hago. Cuando tengo que predicar, dar testimonio, en el trabajo, en el lugar donde estoy ejerciendo en cierta manera un rol profético, porque estoy profiriendo a través de mi testimonio, a través de lo que digo, las palabras de Dios, o debería yo proferir las palabras de Dios, ni sacar ni poner. Y para eso necesito la unción. El Espíritu Santo muchas veces nos inspira a decir cosas y nosotros no le hacemos caso, porque andamos en la carne y no podemos discernir su voz, porque por vergüenza, por temor, o porque preferimos callar porque queremos hacer un pecado. Entonces necesitamos la unción de Dios para poder hablar, para poder dar testimonio. Amén. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Yo no sé si tienen alguna duda. La próxima clase vamos a ver clases de unción, ¿cierto? La unción guerrera. Después vamos a ver la unción real, cuando dice somos reyes y sacerdotes. Y después vamos a ver los resultados de la unción y quizás nos quedan 2 clases más o 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún insulto que me quieran hacer? No, hijo, todo claro. Ya. Mm.